Es para mí un honor, un gusto el iniciar este nuevo curso bíblico de nuestro seminario bíblico Cristo Jesucristo. Estamos adelantando escatología. En realidad escatología es uno de los cursos que está dentro del siglo número 10 más o menos. Pero por la necesidad y el desconocimiento que existe en la actualidad, aún incluso dentro de la iglesia, vamos a iniciar este curso. Y para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Campo, voy a ser su profesor en este curso y vamos a comenzar con un tema interesante, el fin del mundo. El fin del mundo. Todos sabemos que en algún momento va a llegar un fin del mundo, pero no solamente el fin del mundo, sino también se vienen juicios, se habla de infierno, otros dicen no existe el infierno, otros dicen que está Satanás reinando ahí, él gobierna, él es el que da los castigos, y diferentes posiciones y posturas o interpretaciones. Pero lo que nosotros debemos entender es que hay un Dios, hay un Dios, hay un futuro, hay un lugar en la eternidad y definitivamente en alguno de los dos lados vamos a estar. Y yo voy a explicar este, este curso desde una manera bastante sencilla para personas que no tengan conocimiento de las escrituras o de teología, pero también con la profundidad de, de un estudio a nivel de seminario. ¿Ya? Entonces los nuevos aprenderán cosas nuevas y los que ya tienen cierta trayectoria dentro de la iglesia y aprenderán. No me voy a ceñir, no me voy a limitar, no me voy a ceñir a una sola postura teológica, voy a mencionar todas las posturas teológicas, ¿ya? Por eso que a veces los hermanos incluso tienden a confundirse, ¿ya? Una de las cosas que nosotros nos traen algunas complicaciones como iglesia son temas neumatológicos y temas escatológicos. O sea, el estudio de los tiempos finales. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay diferentes posturas teológicas, o corrientes, o vertientes. Entonces, yo voy a mencionar la gran mayoría, y obviamente, definitivamente, uno tiene que alinearse en alguna. ¿Y en cuál nos vamos a alinear? En la que obviamente sea la más bíblica. Ahora, cada uno tiene pues sus argumentos bíblicos, pero hay que ceñirnos a la escritura, que es la que nos va y nos gobierna, ¿de acuerdo? Nosotros conocemos y vamos a estudiar desde el fundamentos bíblicos, ¿ya? Así que no nos atrincheremos, pero hay que entender, voy a mencionar todas las corrientes, desde lo más sencillo hasta de repente lo más complicado. Muchos se asustan, incluso creyentes, no entiendo Apocalipsis, no entiendo nada de estas cosas. Entonces, algunos es más, ni siquiera saben que Cristo regresa, que Cristo va a volver, ni siquiera saben eso. Entremos entonces en nuestro tema, escatología. Es una palabrita, digamos, dentro de la rama del estudio de la teología. Es una palabra que deriva del griego, ¿ya? Eschatos, o escatos, o eschatos, ¿no? Como se quiera traducir al español. ¿Qué significa último? Y la otra palabrita, logos, ¿no? Logos es estudio o palabra, ¿ya? Es la palabra del último o del tiempo, ¿ya? ¿En qué sentido? Entonces, cuando traducimos escatología, vendría a ser el estudio de los tiempos finales, ¿ya? Algunos van a decir eventos del futuro, o fin de los tiempos, o eventos por venir, pero escatología es el estudio de los tiempos finales, ¿ya? Y ese es otro tema que solamente los que estamos en Cristo o los teólogos pueden responder, que ningún filósofo ha podido hacerlo a lo largo de la historia. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Y a dónde vamos? Ya nosotros sí lo sabemos, pero no lo sabemos porque nosotros somos, digamos,
ultra, ¿no? Lo sabemos porque Dios nos revela eso en su palabra. Y ahí está. Pero hay que entender que la escatología que vamos nosotros a estudiar es la escatología bíblica. ¿Ya? Escatología bíblica. ¿Por qué? Porque otras, digamos, algunas religiones, incluso mitologías de diferentes áreas, tienen su propia, digamos, proyección de los tiempos finales, o sea, tienen su propia escatología. Dentro de ellos los budistas, los hinduistas, los mandeístas, ¿no? Zoroastristas, la islámica también, y la nórdica, pues, ¿no? Nórdica con Thor, Loki, las Valquirias, el Ragnarok, ¿no? Todo es ellos tienen su propia interpretación, o sea, pero nosotros lo hacemos desde la perspectiva de la palabra de Dios, lo que Dios nos ha revelado en su palabra, que es la escritura. Por eso que lo que nosotros vamos a estudiar es escatología bíblica. Para ir entendiendo un poco sobre, digamos, toda la era de la creación, podríamos de repente eh, ubicarlas o clasificarlas en 4 bloques. Uno es la creación, ¿no? Dios decide realizar la creación, tenemos el Génesis y toda la creación, dentro de ellas el hombre, ¿no? Adán y Eva, y todo lo creado en los cielos y la tierra. Todo. ¿Ya? Los cielos y la tierra. Todo. Incluyendo al hombre, ¿no? Decide crear al hombre, a Eva, pero ellos caen, fracasan, desobedecen y pierden ese paraíso, pierden esa creación. Muchos, yo quiero hacer acá un énfasis porque hay muchos estudios o estudiosos o pseudo eruditos o personas que han leído mucho, digamos, que han leído mucho, porque no hay que desmerecerles tampoco sus estudios. Incluso algunos son biblistas, ¿ya? Por ahí puede ser que te cruces con ellos por YouTube o por otras redes sociales o otros medios y te encuentres con ellos y te digan, pues no, ¿qué vas a estar creyendo? Adán y Eva, eso es un mito. Caín y Abel, no, que Caín y Abel, no, Caín y Abel es la lucha que había entre los agricultores y los pastores ovejeros o que los que criaban animales, ¿no? Esa es una simbolización nomás. Eso es un error, ¿ya? Acá no espiritualizamos, acá creemos en lo que Dios ha revelado y creemos que la Biblia no tiene errores. Sin embargo, hablan de la Biblia con esa fehaciente seguridad, pero sin embargo distorsionan o interpretan. ¿Por qué? Porque han leído cada cosa, digamos, han hecho una mezcla, ¿no? Una mazamorra en su cerebro de autores, pues, pseudoteólogos, si lo podríamos decir así de esa manera, o teólogos, digamos, o ateos incluso. Han leído ateos, entonces su cerebro está como enmarañado, ¿no? Que no, este Dios es uno de acá, este es otro Dios, pero o sea, no es el mismo Dios el del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento. O sea, están totalmente, digamos, y lo van a decir con tal seguridad, ¿no? Dios quiera que el Señor enmudezca a estas personas para que no estén pervirtiendo la verdad. Dios es verdad, el Señor Jesucristo es la verdad. Por eso que se habla del Dios verdadero y fiel, el Dios de verdad, el Espíritu de verdad, siempre. ¿Ya? Entonces, si Dios es verdad, no puede estar metiendo doctrinas o ideas, digamos, totalmente para sorprender a sus lectores, digamos, ¿no? Para mentir. O sea, eso no, o sea, Dios se revela claramente en las Escrituras. Para nosotros es infalible e inerrante. Esa es la escritura, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenemos que tener claro, mis hermanos o amigos que ven este estudio. ¿Ya? Entonces, hay que ser respetuosos, hay que ser respetuosos. Y yo solamente, y cierro este paréntesis con esto. Si Adán y Eva fueran mitología o fueran una invención, ¿para qué tuvo que venir entonces el Señor Jesucristo a morir en una cruz? ¿Cómo iban el Señor a morir
por un mito. ¿Por qué el Señor tenía que cumplir algo que era un mito, una leyenda, un simbolismo? No tiene lógica eso, ¿me entienden? Con eso cierro paréntesis, continúo. Entonces fracasan Adán y Eva, pierden el paraíso, y de ahí viene la proyección a lo que es la redención, a restaurar lo que se había perdido. Pues el Señor Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dice Lucas, Lucas 19:10, si mal no recuerdo. ¿Ya? Para eso vino el Señor, para deshacer las obras del diablo, porque el diablo proyecta. Por ahí hay otro punto, dice, no, que el diablo no existe, el diablo es una invención, el diablo a lo largo de los años ha ido mutando, cambia, ese es otro tema. Por ahí alguien va a decir, no, el infierno no existe también. Vamos a las escrituras, para eso hacemos estos estudios, ¿de acuerdo? Entonces necesitábamos un redentor, un salvador. Necesitábamos un redentor, un salvador. Tengo otros estudios colaterales, pero en relación a la gente dice, ¿de qué voy a salvarme? Yo soy bueno, no hago mal a nadie, vivo mi vida, estoy tranquilo, no he matado a nadie. O sea, ellos creen que esa justificación los hace salvos. O no, pero yo soy bueno, yo ayudo a los pobres, doy mi dinero para esta obra de bien, y creen que por obras también pueden ser salvos. No comprenden nada de eso. Pero ese no es el tema de este estudio. ¿Ya? Entonces necesitábamos la redención. Y ese sería el tercer bloque. Y nos faltaría un cuarto bloque para completar todas estas 4 etapas. Y esa sería la restauración. Que el Señor, Dios en general, vence o erradica el mal del universo y de la creación, lo erradica, establece su reino, y ahí es donde nosotros nos vamos a, digamos, meter en este estudio. Desde lo básico, yo les voy a dar todos los datos posibles para que ustedes pierdan o dejen de estar confundidos, ¿ya? Estén orando por mí también. Siempre va a haber oposición, pero ahí vamos con la fe puesta en el divino, mis amados amigos y hermanos en Cristo que me ven. Vamos a entender también 2 categorías en la escatología. La escatología personal, como seres humanos, como humanidad. Y ahí vamos a ver un poquito, bueno, no un poquito, vamos a meternos en el tema sobre la muerte, sobre el estado intermedio. ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Pero si todavía no hay un juicio final, ¿dónde están? ¿Tienen cuerpo? ¿No tienen cuerpo? ¿Son un alma nada más? ¿Cómo es esto? Entonces vamos a dar todas esas respuestas, las vamos a absolver. Resurrección. Ya, el Señor Jesucristo resucitó, pero después resucitarán los del Antiguo Testamento, después los del Nuevo, pero los que murieron en Cristo resucitarán primero, dice Pablo. Entonces todo eso también lo vamos a ver. Los juicios, el juicio de Dios, la ira de Dios, todo eso lo vamos a ver también en lo personal, la escatología personal, la eternidad, ¿no? ¿Dónde moraremos por la eternidad? Y acá es importante porque se han hecho tantas, incluso bromas o chistes, de que las personas de repente cuando mueren o están en Cristo o van al cielo, se vuelven como unos angelitos, unos bebés regordetes con alitas y que están tocando arpas, siempre adorando a Dios. ¿Ya? La última parte es verdad y lo debemos hacer desde ahora. ¿Ya? Las personas que estamos en Cristo adoramos a Dios desde ahora y lo haremos por la eternidad. Pero lo de bebito regordete con alitas, ese es un pensamiento bastante medieval. Entonces se imaginan, incluso se hacen comentarios, o gente pensante, digamos, estudiada, pero que no tiene a Cristo en su corazón, hacen comentarios totalmente necios, ¿no? Y dicen que, por eso que se hacen chistes de que el infierno es mejor que el cielo, porque en el infierno pues la gente está bailando, divirtiéndose, gozando, o sea, una proyección del mundo acá, pero mejor en el infierno. ¿Ya? Y eso es una mentira totalmente satánica, porque si Dios, o al menos entendiéramos realmente qué es el infierno, realmente estaríamos, pero terriblemente
asustados el que no está en Cristo, y el que está en Cristo debería estar apasionado por las almas y orando por sus familiares, por sus amigos y por todas las personas que no vayan a ese terrible lugar. De ahí algunas religiones o sectas van a decir, no, el infierno no existe. Y eso es una mentira satánica también. No, vive la vida, todo lo que tú hagas acá, disfruta y eso te vas a llevar a donde te vayas. Después de muerto no hay nada, dicen, y usan Eclesiastés y una serie de versículos más, sacándolos de contexto, fuera de contexto. Ya, eso lo vamos a ver. La otra categoría vendría a ser la escatología cósmica. En esto ya vemos los pactos que hace Dios, cómo Dios trata con el hombre a lo largo de la historia de la humanidad. Se habla de un arrebatamiento o de un rapto, como lo quieras de llamar. Hay una facción, o digamos, no una facción, sino un pensamiento o una corriente teológica dentro de la iglesia que dice que no hay rapto. ¿Ya? También lo menciono, por eso yo les voy a decir todo lo que se da, porque a veces, normalmente en las iglesias locales se enseña y se dice, bueno, va a haber un rapto, y entonces tú vas a otro seminario y dices, sí, pastor, y esto del rapto, ¿qué rapto me estás hablando? ¿Qué tontería me estás hablando? ¿De qué rapto? ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces, ¿me entienden? Entonces, hay incluso, y son seminarios cristianos, ¿ya? Por eso que cada quien enseña su postura teológica, pero no, acá vas a aprender de todo, todas las posturas teológicas, y ahí veremos cuál es la más bíblica, y a una tenemos que acomodarnos, ¿sí? A una tenemos que acomodarnos. Ya ustedes van a ir aprendiendo en el transcurso de estas clases, ¿ya? Tribulación, se habla de la tribulación también. ¿Tribulación? ¿Qué es esa tribulación? Ni siquiera saben que va a haber una tribulación en la tierra, que está dividido en 7 años, en 2 partes, y que 3 años y medio va a haber paz, y los 3 años y medio siguientes va a haber una persecución, y ahí entramos a lo que es el Apocalipsis, y todo esto es la tribulación. Ahí la tribulación y la gran tribulación lo explicaremos en su momento, y también les diré que hay unos cristianos, una corriente teológica, que piensa, ¿qué tribulación? Acá no hay tribulación de nada. Acá hay un juicio y se acabó el asunto. Ok, bueno, también lo explicaremos. La segunda venida de Cristo. Listo, la segunda, Cristo vuelve otra vez. Lo prometió y Dios promete y las promesas de Dios son sí y amén. El milenio. ¿Qué es el milenio? 1000 años, obviamente. ¿De dónde salió el tema del milenio? Y ahí vamos a estudiar que está en Apocalipsis, que ahí lo menciona, y hay un milenio. Pero ¿cuándo viene Cristo? Antes del milenio, después del milenio. La iglesia, ¿cuándo se va? Antes de la tribulación, después de la tribulación. Todas esas posturas teológicas lo vamos a aprender. Vuelvo a repetir, no vamos a alinear, o alguna tenemos que alinearnos, a la que consideramos la más bíblica. El estado eterno. El estado eterno. Ahí será. ¿Cómo es la eternidad? ¿Ya? ¿Cómo es la eternidad? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Normalmente, cuando nos acercamos a la escatología, siempre surgen en nuestras mentes, al menos los que tienen un poquito de, digamos, de recorrido o de conocimiento dentro de lo que es la teología, en la escatología, dirán, pues, la interpretación, ¿cómo es? ¿Es dispensacional? O de que vienen del dispensacionalismo, que Dios trata a través de dispensaciones, de diferentes maneras a lo largo de la historia del hombre, o la teología del pacto. ¿Ya? Entonces, en cuál postura teológica tú te encuentres va a determinar tu interpretación teológica de la escatología. ¿Ya? Por eso les digo, los que son, por ejemplo, no sé, bautistas, bueno, aunque ahorita es mezclado, ¿no? Hay bautistas que son dispensacionales. Y hay bautistas, digamos, arminianos que son dispensacionales. Hay calvinistas que son de la teología del pacto y otros que son dispensacionales. Entonces, esas diferentes posturas teológicas van a marcar la diferencia. Ahora, hay teólogos dispensacionalistas que se han pasado a la teología del pacto. Dicen, no, a la teología del pacto es lo correcto.
como hay los de la teología del pacto que se han pasado al dispensacionalismo. Eso lo vamos a ver también en una clase. ¿Ya? Si no estás entendiendo dispensacionalismo, teología del pacto, tranquilo, tranquilo. Y ahora eso lo puedes investigar acá en el canal de YouTube. Ahí por ahí tengo unos cuantos estudios, o uno por ahí, al respecto. Pero acá lo vamos a volver a explicar, lo vamos a explicar con manzanitas y naranjitas, todo facilito para digerir. ¿Ya? Entonces, pero la escatología no se limita a esas dos posturas, sino es más que todo un enfoque. Hay un enfoque de la escatología desde una visión espiritual. ¿Ya? Entonces la visión espiritual hace una diferencia entre lo material y lo espiritual. La supremacía de lo espiritual sobre lo material. ¿Ya? Hace una diferencia. Hasta podría pensarse que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Los que han llevado un poquito, digamos, algunos estudios ya van captando la idea de dónde sale ese pensamiento. Y ese pensamiento sale del filósofo Platón, 350, 400 años antes de Cristo. ¿Ya? Platón es el que promovió el tema de que lo material era malo y lo espiritual era bueno. ¿Ya? Y eso ha ido creciendo hasta la era cristiana. Primero, segundo siglo aparece el gnosticismo y va a caminar de la mano con el cristianismo. Ya en el siglo II aparece el gnosticismo y va a caminar de la mano con el cristianismo. ¿Ya? Y el gnosticismo justamente era eso. Y es más, hay un proto-gnosticismo, o sea, antes. Por eso que el apóstol Juan, ancianito ya él, en los años 80, 90 de la era cristiana, o sea, después de Cristo, él va a combatir esto, ¿no? Por eso que él va a decir lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado, lo que hemos oído, eso. Ese es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el gnosticismo decía pues que Cristo era como el Señor Jesús era como algo espiritual. No se había materializado, sino que era espiritual. Por eso que el apóstol Juan va a decir eso, combatiendo el proto-gnosticismo, ¿ya? Que la carne es mala y lo espiritual es bueno. Bajo ese criterio, muchas facciones griegas se dedicaban pues a la prostitución, tanto femenina como masculina. Porque ellos decían, hay que maltratar nuestro cuerpo en borracheras, orgías sexuales. Había prostitución sacra en cierta forma, ¿no? Por ejemplo, en el templo de Afrodita, de Apolo, había mujeres que se dedicaban a entregar su cuerpo como una forma de adoración a Afrodita. Igualmente los hombres, una forma de adoración. Y hombres, no solamente hombres y mujeres, sino hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, la aberración que había en esa época. ¿Ya? Bajo ese criterio de que el material era malo, ¿no? Y ahí viene el gnosticismo que hasta el día de hoy existe, ¿no? Van a haber algunos teólogos como Orígenes, por ejemplo, 150, 200, después de Cristo ya. Orígenes también tenía ese pensamiento, esa idea, ¿no? Un tanto influenciada por el platonismo. Agustín también, este gran teólogo, tremendo teólogo, no es una crítica, pues hay mucho que aprender de Agustín, pero Agustín también, pues, ¿no? Él va a decir, pues, que pensar en que lo material era algo bueno, o pensar en un lugar, digamos, terrenal, era bastante mundano. Por eso que cuando él escribe uno de sus famosos libros, La ciudad de Dios, ¿no? Del cual pues va a derivar, y él elimina el milenio, lo que se va a conocer como el amilenialismo, ¿ya? Que es eliminar el milenio. El milenio es la era de la iglesia, o sea, lo mejor que puede pasar al mundo es la iglesia, ¿ya? Y tiene esa visión bastante espiritual, y esa visión va a ser tomada por la religión católica romana. Ellos van a asumir, por eso que la religión católica romana tiene un contexto bastante amilenialista. ¿Ya? Ellos, su pensamiento es ese, que en la tierra Dios va a ir mejorando y todo lo demás.
ya que no hay un milenio propiamente dicho. O sea, no es que no haya un milenio, ¿no? Eso también lo vamos a explicar en su momento. Sino que hay un tema, es un milenio, pero espiritual. No literal, no terrenal. ¿Ya? Ese es el criterio del amilenialismo. Y de ahí pues deriva lo que es el cristoplatonismo. ¿Qué es el cristoplatonismo? De ahí derivan algunos pensamientos que se cuelan incluso hasta ahora, ¿no? Dentro de la iglesia. A Dios le interesa salvar el alma, no el cuerpo. ¿No? Ese es un pensamiento cristoplatonista. El reino de Dios es espiritual, no físico. También. El destino eterno del cristiano es el cielo, no la tierra. ¿Ya? Interesante. ¿Ya? Pero son pensamientos cristoplatonismo. O sea, tiene bastante influencia platónica dentro de la iglesia. El segundo enfoque, o el otro enfoque, es el enfoque de la creación, ¿no? Cuando leemos la epístola a los Colosenses, en el primer capítulo, versículo 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Ya? La escritura nos revela muchos capítulos, dentro de ellos Isaías 11, 25, el capítulo 65, 66, el cordero estará pastando con el león con la vaca, el niño meterá la mano en la cueva de una serpiente. O sea, esto es bastante literal, esto es bastante, digamos, físico, material, de una tierra. Romanos 8 también, ¿no? La vida en el espíritu. Apocalipsis 21. Nos habla pues de agricultura, de animales, de cosas como las que, digamos, tenemos acá, pero que serán restauradas. Eso lo explicaremos en su momento también. Asevera que los planes futuros de Dios implican realidades materiales. ¿Ya? Pero obviamente habrá una nueva creación o una recreación. No solamente una restauración, digamos, de parchado, sino una nueva creación. Y vi cielos nuevos y tierra nueva, dice la Escritura. Así dice el apóstol Juan viendo algo, ¿no? Donde ya no se necesitaba luz, dice, ya no necesitaba el sol, ya no había mar. Entonces es una tierra nueva, es un cielo nuevo. Entonces todo va a ser restaurado. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis vemos que todo se enrolla, dice, como un pergamino, ¿no? Que el universo se enrolla encendiéndose en fuego como un pergamino. ¿Te imaginas? O sea, lo digamos, espectacular que puede ser eso. La primera vez que yo caí en cuenta del universo fue algo aterrador para mí. Les cuento esta experiencia para que caigan en cuenta del poder de nuestro Dios. ¿Ya? De ver, por ejemplo, la Luna en relación al tamaño de la Tierra en relación al tamaño de Júpiter, uno de los planetas más grandes que tenemos en el sistema planetario, y después a Júpiter en relación al Sol, el Sol en relación a la estrella que le sigue en tamaño, y de esa estrella a otra estrella y a otra estrella, y así cada vez en más tamaño, de tal manera que nuestro Sol queda ni siquiera como un puntito. Nuestro Sol, imagínate la Tierra. Que nosotros somos parte de un sistema planetario que está dentro de una galaxia que se conoce como la Vía Láctea, y que si pudiéramos viajar para conocer toda la Vía Láctea, tendríamos que hacerlo, a ver, a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad tendríamos que viajar 120.000 años. Espero que estés captando los números. 120.000 años para recorrer solamente la Vía Láctea, nuestra galaxia. Nosotros vivimos 80 años nada más. A lo mucho, dice la Escritura. 70, lo más fuerte es 80. ¿Ya? Y necesitaríamos 120.000 años a esa velocidad, solamente para recorrer.
nuestra galaxia. Y hay millones de galaxias. ¿Te imaginas la inmensidad? Eso fue, digamos, muy impactante cuando yo caí en cuenta de esa inmensidad. Y dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Eso nos dice la Escritura. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, dice Apocalipsis 21:5. Tremendo, tremendo, ¿ya? Ahí está Pedro, tremendo también Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 13, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, dice también Apocalipsis. Las cosas viejas pasaron. Él hace nuevas todas las cosas. Ahora, yo he puesto ahí unos gráficos, pero obviamente esto no refleja ni siquiera la imaginación de lo que realmente será los cielos nuevos y la tierra nueva. No hay imaginación del hombre que realmente pueda captar toda esa inmensidad o cosas nuevas y novedosas. Nos gusta, nos maravillamos de las montañas, de los valles, de los glaciares, nos maravillamos de los paisajes. ¿Te imaginas en un mundo caído, en una tierra que gime, esperando también la redención? Imagínate lo que será los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero habrá un fin del mundo. Habrá. Y los que estamos en Cristo, esperamos en Él y tenemos que estar esperando a nuestro Señor y tenemos que estar con ese gozo, con esa alegría, no con temor. Muchos hermanos me dicen: uy, hermano, a mí Apocalipsis me da miedo, o yo tengo temor, terror, no entiendo y prefiero no entender, dicen. O sea, todo el que debe tener miedo es el que no está en Cristo, el que muere sin Cristo. Así que siempre es una muy buena oportunidad de rendirle tu vida a Cristo si es que no lo has hecho. Ríndele tu vida a Cristo, pídele, ruégale, arrepiéntete de la vida que estás llevando, mira en fe al Señor Jesucristo, cree y confía que Él pagó por ti en aquella cruz y dile: Señor, te entrego mi vida. Y Él te hace una nueva criatura, te hace una nueva criatura. Cuando uno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas van pasando y van viniendo cosas nuevas. Eso dice 2 Corintios, ¿sí? Muy bien. Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.